es lentes intraculares. Mi nombre es Natalie Márquez, soy residente de oftalmología de segundo año de la Universidad Javeriana Cali. Entonces, vamos a hablar primero un poquito, pues, como de la historia y de la evolución de estos lentes. Entonces, fue con Harold Riedel que llegó en la era de los lentes intraculares. Él decía que la extracción de la catarata sola es solo la mitad de la cirugía. Por eso, en 1940 empezó, pues, a examinar varios pilotos de combate después de traumas oculares durante la Segunda Guerra Mundial, descubriendo que uno de ellos sufrió un trauma intraocular por fragmentos plásticos del dosel acrílico de plexiglas que se incrustó en uno de sus ojos durante el combate, y señaló que estos cuerpos extraños ya estaban ahí desde hace tiempo y permanecían inertes en el ojo. Digamos que con este hallazgo, mientras él realizaba una cirugía, un estudiante le preguntó por qué no reemplazaba un cristalino por algún otro material, pues que tuviera como las mismas características. Y le surgió pues la idea de desarrollar e implantar un lente intraocular de polimetacrilato, que era lo que en ese momento había encontrado en los pilotos, y realizó en una mujer de 45 años en el Hospital de San Tomás la primera cirugía el 29 de noviembre de 1949. El doctor pues presentó sus resultados en la conferencia oftalmológica de Oxford el 9 de julio del 51, que fue 2 años después de haber implantado su primer lente intraocular, y unos meses más tarde publicó sus hallazgos en una revista oftalmológica local y una segunda versión con datos de 25 cirugías que ya había realizado, que fue posteriormente aceptada para su publicación en el 1952 en la revista The Lancet. Digamos que, sin embargo, su idea al inicio fue un poco revolucionaria y fuertemente criticada por querer implantar un cuerpo extraño dentro del ojo cuando normalmente siempre lo que se trata es extraer cualquier sustancia extraña. Entonces, pues empezaron a surgir varias preocupaciones de las posibles complicaciones tras la implantación de un lente. Además que se preguntaban los demás cómo se iba a fijar el lente, qué poder dioptríco iba a utilizar o qué diseño se iba a utilizar. Pero digamos, estos problemas fueron resueltos a través de los años con la evolución progresiva de los lentes, que iban de la mano también a la evolución pues, de la técnica quirúrgica de catarata y de la tecnología que tenemos ahora. Y ya pues fue en 1974 que Riley obtuvo pues como un reconocimiento público luego de su creación, y pues obtuvo pues varios premios a través de su invento, a través de los años, pues ya hasta su muerte. Y pues ahí les traía pues como un vedito rápido de cómo era la primera cirugía que se realizaba en esa época. Que igual obviamente los instrumentos y todo pues eran digamos un poco más, eh, por así decirlo, grandes, no eran como de microcirugía, igual que la técnica. Entonces es importante conocer la evolución de los lentes intraoculares. Aquí cada generación pues se va a denominar de modo de la fijación del lente. Entonces vamos a hablar un poquito pues de ellos. La primera generación, como les dije, fue el 49-54, que se llamó la original de Ridley. Y este lente era un disco que era biconvexo de polimetacrilato que se implantaba en la cámara posterior. No poseía ápticas como vemos acá, y era de un solo poder dióptrico, que era de menos 15 dioptrías. Además que tenía un material que era bastante pesado, pesaban 312 miligramos. Y esto generaba mayor riesgo de dislocación del lente y opacificación de cámara posterior. Para tratar de evitar esas posibles complicaciones que se podían ocurrir en esos lentes de primera generación, aparecieron los lentes de segunda generación que iban desde el 52 al 62, donde se implantaron en cámara anterior. Aquí ya cambió pues el sitio de implante y fue primera vez hecho en Francia por el varón. Sin embargo, digamos, este lente causaba contacto inapropiado en el endotelio corneal. Y fue en esta época donde los cirujanos empezaron a poner atención al endotelio de la córnea. Entonces empezaron a tener complicaciones como atrofia endotelial tardía, descompensación corneal y queratopatía abulosa pseudofágica. Digamos que otros autores que también utilizaron este tipo de lentes fueron Strampelli y Barraquero. La tercera generación ya buscaba fijar, pues como para evitar esos problemas de tocar el endotelio, buscaban fijar el lente al iris. Entonces, lo cual mejoró esta técnica. Sin embargo, se dieron cuenta de la fragilidad de los tejidos uveales. Entonces, el contacto físico de esas ápticas, especialmente los metálicos, como vemos acá en la imagen, con ese tejido uveal generaban bastante inflamación y podían generar luego pues descompensación corneal, síndrome de uveitis, glaucoma y fema,
deformidad pupilar, atrofia de iris y dispersión pigmentaria. En esa época, pues bueno, esta imagen de acá abajo a la derecha, pues las diferentes lentes que salieron en ese momento. Entonces, con la fijación iridocapsular fue como la precursora de la fijación de los lentes en el saco y en el sulco. Entonces, ya en la cuarta generación se dio como ese regreso a cámara anterior. Aquí surgió una idea de crear como una membrana protectora fibrosa o hialina elástica que podría situarse entre el elemento de fijación de la lente y el tejido uveal para evitar toda esa inflamación que se generaba al inicio. Entonces aparecen entonces esos lentes monobloques tipo Choice, como vemos acá en la imagen, el cual proporcionaba mejores resultados que los anteriores al tener una fijación mucho más estable por la cicatriz fibrosa que se formaba en el receso angular de la cámara anterior. Entonces, digamos que ahorita en la actualidad todos los lentes cuentan con esas ápticas como sólidas tipo Choice y se podían implantar lejos de las estructuras del ángulo con menor tasa de luxación y menor contacto con el endotelio. Y ya la quinta generación que apareció, los cirujanos regresaron pues como a todo lo que era la cirugía extracapsular y a los lentes en cámara posterior. Entonces regresaron a la idea original de Ridley y fue John Pierce quien tomó pues esa iniciativa. Aquí es importante recordar que hubo como varios avances también en la técnica quirúrgica de la catarata y por eso también permitió pues como ese avance en la evolución de los lentes. Entonces apareció la facomulsificación en 1970 por Kellman. También ya aparecieron instrumentos quirúrgicos que eran mucho más refinados, que permitían esa microcirugía, el perfeccionamiento de la cirugía extracapsular y lentes que eran mucho más ligeros y de mejor calidad. Entonces primero también se una modificación en el diseño de las ápticas en 1977, que eran bucles en J, pero estas eran un poco más rígidas, lo que dificultaba también su manipulación. Entonces, en el 81 hubo una modificación de esas bucles, que ya eran unas bucles en C, propuestas por Sinskey, que eran mucho más flexibles y con menor angulación. Digamos que las ventajas que hubieron en esta generación de lentes, entonces permitía, como ya el sitio anatómico era el apropiado, una implantación de ápticas que eran simétricas, una baja incidencia pues, de centración y dislocación en comparación a las anteriores generaciones, también como una máxima distancia al epitelio pigmentario del iris, a la raíz del iris y a los procesos ciliares, y había menos alteraciones de las ápticas. Y ya, pues tenemos la sexta generación, que fue en 1990 hasta la actualidad, y estas pues se van a clasificar según su material, su diseño, su lugar de implantación y sus características ópticas, que son las que vamos a hablar en este momento. Entonces, recordando pues rápidamente como la anatomía básica del lente, entonces sabemos que un lente intraocular es un lente artificial transparente que se implanta en el ojo para mejorar la visión. Está compuesto por sus ápticas a cada lado del lente, que permite un posicionamiento del lente intraocular dentro de la cápsula, dándole soporte pues estructural dentro del globo ocular. Y estas ápticas están unidas a la óptica, que es la zona que genera la potencia equivalente del cristalino y que dirige la luz a la retina. En cuanto a los materiales, entonces hay dos grandes tipos de materiales que utilizamos en estos lentes, que son acrílico y de silicona. El acrílico está dividido pues, en lentes que son rígidos y plegables, que pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos, y los de siliconas, que todos van a ser plegables. Aquí lo importante, digamos, del material que se utiliza en estos lentes es que sea biocompatible, que sea ópticamente transparente, liviano, que sea duradero, moldeable, también capaz como de ser, esterilizarse, que sea resistente pues a las piezas porque pues se agarra el lente y a las marcas de plegado, y que sea pues también resistente a la extensión de implantación, y lo más importante también que sea pues obviamente inerte en el ojo a través del resto de la vida pues del paciente. Entonces los primeros lentes intraoculares que se crearon fueron de material rígido, que pues eran acrílicos, y el material que se creó pues era de polimetil metacrilato. Digamos que estos ya no juegan un gran papel en comparación pues a años previos, ya que son rígidos y no se podían insertar pues a través de pequeñas incisiones, necesitaban incisiones de 5 a 6 milímetros, pero se usan en casos especiales como en pacientes con miopías altas o como lentes de apoyo angular y de fijación iridiana, como vemos en la imagen de abajo. Estos van a tener un contenido de agua menor de 1%, con un índice de refracción de 1,49, usualmente son de una sola pieza, pero pues como les dije, ya digamos, su uso tan frecuente como en épocas pasadas no es tan común. Ya aparecen los líos plegables, que se introducen mediante un inyector
se despliegan dentro del ojo y utilizan incisiones mucho más pequeñas, evitando así pues también el contacto con la superficie ocular y disminuye el riesgo de infección. Y estos pueden ser acrílicos o de silicona. Tenemos los lentes plegables acrílicos que van a ser hidrofílicos o hidrofóbicos. Entonces los hidrofílicos, pues como su nombre lo dice, van a ser muy afín al agua. De hecho, tienen un contenido de agua de un 38% y originalmente estaban fabricados como un ácido puro, que es el hidroxietil metacrilato, y el componente EMA, pero se vio que por el gran contenido de agua de estos lentes se deformaban más fácil y podían llegar a opacificarse también con mayor facilidad, por lo cual empezaron a fabricar lentes con copolímeros acrílicos que tenían un menor contenido de agua en comparación a los primeros, siendo, digamos, más resistentes a la deformación y a la opacificación. Estos pueden tener un índice refractivo que va desde el 1,46 a 1,48, digamos que son un poco más económicos de fabricar, introducción por incisiones pequeñas de 2 milímetros con un ángulo de contacto menor a 50. Y ejemplos de estos pues puede ser el de Centroflex de Reiner y Hydroview. Aquí un lente acrílico pues hidrofílico pues especial que tenía un copolímero patentado pues por ellos mismos, es el de Colmar Star, que tenía aparte pues de ser acrílico hidrofílico también tenía un colágeno porcino. Esto le generaba pues un contenido de agua pues diferente en comparación a los otros, con un índice de refracción de 1,45, y lo que también digamos que tenía de extra, digamos, este lente, es que tenía un poco más afinidad por la fibronectina. Entonces se forma una capa de fibronectina que se crea pues en el lente y inhibe el depósito de proteínas hacia el sistema inmune, digamos, es incapaz de reconocerlo como cuerpo extraño y además reducía el flare, depósitos de célula y la inflamación. Ya tenemos los lentes acrílicos plegables hidrófobos con su contenido de agua que va a ser menor al 0,5%. Estos pueden ser de diseños de 3 piezas o de una pieza, con un índice también refractivo que va de 1,44 a 1,55. Y pues este material acrílico hidrofóbico tiene una propiedad inusual, digamos, de ser, por así decirlo, como un poco más pegajoso en la superficie, lo que favorece su adhesión a la cápsula y una baja tasa pues de opacidad a la cápsula posterior, evitando pues digamos que haya tanta migración de células a nivel de la cápsula. Sin embargo, pues digamos que se ha visto que tienen un mayor riesgo de vacuolización de la lente, es decir, más riesgo de presentar como destellos o glare. Y uno de ellos fue el Acrisoft, que fue pues de, digamos, de los primeros también en crearse, pues de ser hidrófobo acrílico, que fue comercializado. Y está asociado con la formación de, digamos, de brillos significativos después de la implantación y aún persiste, digamos, este problema, no tanto como los primeros líos, pero a pesar, digamos, que haya cambios como en la fabricación. Estos lentes, pues tras su inyección, tienen un despliegue un poco más lento y va a ser controlado, pues, para poderlo inyectar. Aquí yo traje un ejemplo, pues, de un lente acrílico hidrofóbico, un Eternity. Este tiene un índice refractivo de 1,54 con un contenido de agua de 4%. Y estudios han visto que tienen menor glistening en comparación a otros lentes que son acrílicos hidrofóbicos. En este estudio, comparaba, digamos, las características de los destellos y de la dispersión de la luz frontal entre un Acrisoft y un Eternity. Entonces se cogieron 5 lentes Acrisoft y 5 Eternities con el mismo poder dióptrico, en este caso fue de 20, y un diámetro óptico de 6 milímetros. Utilizaron ahí un software para cuantificar los destellos que se podían producir entre ambos. Entonces, en esta figura de acá abajo muestra el número de destellos desarrollados por cada grupo de lente después de la inducción térmica que se le generó pues, a estos 10 lentes. Entonces, el aumento medio de número de brillos fue de 15 para los lentes de Eternity y de 525 para los lentes de Acrisoft, con una P de 0,012, pues lo cual fue significativo comparando pues ambos. Entonces se vio que sí, pues el lente de Eternity tenía, digamos, resistía más la inducción de brillos en comparación a los de Acrisoft. Una pregunta, Natalie, ¿de qué casa comercial es el Eternity? Porque la verdad no lo tengo claro. ¿Alguno sabe en el auditorio virtual?
Al menos aquí en Colombia, pues no creo que esté disponible, no lo había escuchado. ¿Ustedes sí? Diego, Gerson, Osquitar, etcétera. No, no, doctora, no lo conozco. Creo que en Colombia no, nunca lo he escuchado, tal vez en Europa. ¿Cierto? Sí. Correcto. Yo tampoco tengo experiencia con ese lente. Ok. Eh, Cuando tú estás mencionando, y es cierto, lo de la vaporización, etcétera, y el problema que el glistening puede generar en cuanto al incremento de disfotoxias, la nueva plataforma, pues que ya no es tan nueva, el Clarion, de Alcon específicamente, aquí estás hablando de la Crisol, tiene una tasa, digamos, de glicerin casi que inexistente y disminuye las disfotoxias relacionadas con los glicerin, porque ahorita o más adelante cuando hablemos de disfotoxias vamos a ver que hay muchas otras causas, no solamente de esto, sí, del material, sino de la forma, los bordes, la relación con la pupila, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero Sí. puntualmente, ¿leíste algo, Natalie, del Clarion con respecto o algún estudio que hayas visto así como se compara este Eternity con el Acrisof comparado con el Clarion? De Eternity no. No, Eternity no, sino el Clarion como tal. El Clarion que es el lente de Alcon con la nueva manufactura, digamos así, tratando de evitar o que no aparezcan los glicenins, las bacolitas estas dentro de la plataforma. No, pues que me iba a Ok, enfocar en la otra presentación más como en esa parte de disfotopsias. sí. Pues son más nuevos los lentes, pero sería interesante buscar, porque yo creo que con Clarion ya, bueno, en Europa se lanzó, yo creo que por ahí hace 5 años. Nosotros el Clarion, creo que no llevamos 2 años de estarlo implantando. Mi experiencia con el Clarion en cuanto a glicenin en el poco tiempo eh, que como te digo están disponibles aquí, yo no he visto glicenin en el Clarion hasta ahora, ¿no? Pero es que pues 2 años es poquito tiempo. Entonces sí, buscar en la literatura en donde ya se ha implantado más tiempo, a ver si ya se, entre comillas, solucionó ese problema, que era realmente un problema en la plataforma, ¿no? La formación de estas vaporitas. Ujú. Listo. Listo, Entonces, continuemos. Permítame. listo. Y pues bueno, luego tenemos los lentes de silicona plegable. Entonces la silicona fue, digamos, el primer material que se utilizó para estos lentes plegables. Es un material que es inerte, estable a altas temperaturas, flexible y elástico. Entonces, pues no es adherente a los tejidos, es ópticamente transparente con un índice de refracción de 1,41 a 1,46. Vemos que estos lentes normalmente son de 3 piezas con una óptica que es gruesa. Entonces, pues requieren una decisión un poquito más grande que los de lentes acrílicos. Y estos lentes de silicona tienen, digamos, mayor riesgo de fibrosis, de opacificación temprana en el borde de la cápsula anterior y un riesgo un poco más bajo de opacidad de cápsula posterior y glisterio. Aquí hablaban de que el uso de estos lentes intraoculares de silicona no deberían utilizarse en pacientes que han tenido o tienen alto riesgo de necesitar una vitrectomía por el uso pues de aceite de silicón, el cual pues puede adherirse al lente y generar pues como pérdida visual o crear también pues aberraciones. Entonces pues igual si se llegara a pasar pues tocaría cambiar ese lente intraocular. Aquí pues digamos un ejemplo, pues que no lo tenemos acá, pero pues quería traerlo como colación, de lente también que es de material de silicón, que tiene pues polímero, pues su matriz es de silicón, y son los lentes ajustables a la luz. Estos lentes pues digamos se crearon como para tratar de corregir resultados visuales que eran insatisfactorios en la cirugía, eh, pues por diversos digamos factores que pudieran influir en esto. Entonces se desarrolló un lente cuya estructura tridimensional podía modificarse de forma no invasiva con la aplicación de energía luminosa. Entonces la capacidad, digamos, de ajuste de luz a la lente se basa pues como en esos principios de fotoquímica y de difusión. Entonces estos lentes ajustables a la luz lo que incorpora son moléculas fotosensibles conocidas como macrómeros
como vemos en la imagen de acá, que están incrustados uniformemente en la matriz de silicón. Entonces lo que hace es que cuando la luz, que en este caso pues una luz ultravioleta, se dirige a un área específica del lente, esos macrómeros que están pues, en el camino pues, de la luz se van a activar, como vemos acá, y se adhieren a los extremos de otros macrómeros formando unos polímeros, como está acá. Entonces esta polimerización crea como un gradiente de concentración entre la región irradiada y el resto de la óptica. Entonces, digamos que durante ese periodo de 12 horas que se ha dado como todo esto, esos macrómeros restantes, pues los que no fueron activados a la luz, se difunden pues por el resto de área pues que no estuvo expuesta, y lo que provoca, digamos, también un cambio predecible en la curvatura del lente y un cambio, pues de hecho, pues en el poder de la refracción del lente. Ya digamos cuando se realiza pues como todo ese proceso de ajuste y de perfeccionamiento, toda la lente, pues el resto se expone a la luz de tratamiento para polimerizar todos los macrómeros que están restantes, están acá, y bloqueándolos de manera efectiva pues en su lugar para evitar, digamos, que ya haya cambios, y ya ahí pues queda, digamos, como la refracción del lente y la curvatura con la que va a quedar, pues según lo que se está buscando. Entonces, el material que se utiliza pues para estos lentes son de silicona fotorreactiva que absorbe pues los rayos UV con un índice de refracción de 1,43. La configuración de las ápticas es en C, con un material de monofilamento de polimetilmetacrilato de núcleo azul. Pero digamos que no, estos lentes pues digamos no es para todas las personas, está contraindicado en algunas condiciones como enfermedad macular preexistente, antecedentes de infecciones oculares por herpes, ingesta de medicamentos que aumenten esa sensibilidad a la luz pues ultravioleta, o pues ya medicamentos que sean retinotóxicos. Y acá pues una tablita pues traje pues según los lentes pues según el material con el que están realizados y que pues están como comercializados pues a nivel mundial. Entonces aquí de acrílico es hidrofílicos, hidrofóbicos y de silicona. Ahora vamos a hablar del diseño de la plataforma. Existen dos tipos, de 3 piezas, es decir, que consta de 2 materiales, y de una pieza que consta pues de un solo material. Cada uno pues tiene, digamos, una plataforma que es la óptica, 2 ápticas y la unión óptico-áptica. El primer diseño pues adaptado fue el de 3 piezas, que consta pues de una óptica de borde posterior que es angulado, con unas ápticas en C, y una unión óptico-áptica con un escalón entre ambos y una angulación de esas ápticas entre 5 y 15 grados. Vemos que el borde posterior angulado dificulta esa migración celular, lo que es un factor más importante para evitar pues, una opacificación capsular temprana. Las ápticas de estos lentes es mucho más rígida, están compuestas, puede ser de polimetilmetacrilato o de poliamida, y estas ápticas tienen una fuerza de compresión que va hacia afuera. Son mucho más delgadas y se toleran mucho mejor en el surco que las ápticas que son más voluminosas de una sola pieza. Normalmente pues la longitud de estos lentes es menor de 13 milímetros. Digamos que la indicación en general para este diseño es en algunos casos determinados de miopías altas y como opción de lente de rescate en rupturas capsulares para colocarlo en el surco ciliar, en donde la óptica se apoya en los restos capsulares, o en caso pues de que en el sulcus cuando la óptica está luxada en la capsulorhexis. Entonces, complicaciones que pueden surgir de estos lentes es que se genere pues alguna fimosis en la cápsula o que haya una dislocación tardía del lente dentro de la bolsa. Los lentes de una sola pieza actuales tienen unos bordes que son posteriores cuadrados que evitan la rotación posoperatoria y generan mejores resultados en prevenir la opacificación de cápsula posterior, inhibiendo la migración de células epiteliales. Las ápticas de estas son abiertas en C, pues pueden ser abiertas en C, y son generalmente más voluminosas y demuestran, digamos, una muy buena estabilidad para evitar pues, que se vaya a rotar posteriormente. La longitud total de la lente de áptica a óptica es generalmente de 13 milímetros para esos lentes de una pieza, y los más recientes pues están fabricados en material acrílico hidrofóbico o hidrofílico y pues se asemejan en la parte de la superficie a las lentes de 3 piezas. También existen esas ápticas que son en plato, como vemos en esta imagen,
Tiene una óptica de borde posterior que también va a ser angulada, con una unión óptica-óptica pues que es por continuidad y 4 zonas de apoyo. Y digamos que a largo plazo estos pueden generar un poquito más de opacificación de la cápsula posterior. También lo vamos a dividir según el sitio de fijación. Entonces, bueno, aquí lo dividimos en lentes pseudofacos y fáquicos. Pues los lentes pseudofacos son los que pues utilizamos normalmente cuando se retira, pues se hace la cirugía de catarata y se utilizan, que ahorita pues vamos a hablar más de ellos. Y los lentes fáquicos que se pueden implantar, se pueden fijar en cámara anterior, fijándolo en iris o fijación angular, o ya en cámara posterior. Entonces esos lentes fáquicos tienen una implantación pues de lentes en que se implanta sin retirar, digamos, el cristalino natural. Las ventajas de estos, pues, es que preserva la acomodación natural del paciente. Se puede utilizar en casos, por ejemplo, de miopías altas, que van de -5 dioptrías a -20 dioptrías. Y digamos que para esos pacientes sí se requiere, pues, tener un seguimiento, pues, de continuo con ellos, porque, pues, igual el lente, pues, puede tener otras complicaciones. Entonces tenemos los que están fijados en cámara anterior, aquí pues los que están fijados en el ángulo, fijación angular. Actualmente se reservan para, digamos, como para casos que no haya soporte capsular adecuado del iris, perdón, que no haya un soporte capsular adecuado, pero que el iris tiene que estar normal y la cámara tiene que ser profunda. Entonces existen 2 tipos, fijados en 4 puntos y en 3 puntos. Esos de 4 puntos, como vemos en la imagen de acá arriba a la derecha, es el multiflex de Kellman. Se puede fijar en el ángulo de la cámara anterior, es de una sola pieza y está fabricado en polimetilmetacrilato. Tiene unos bucles que son abiertos y son flexibles, tiene un diámetro pues, del componente óptico de 5.5 milímetros y un diámetro total que varía entre 2 y 14 milímetros de largo. Y tiene un abombamiento óptico anterior. También, pues, ejemplos de fijados de 4 puntos, está el Nubita MA20, y ya fijados en 3 puntos, como el Vivarte, como el que vemos acá, que tiene ápticas y ópticas que van a estar separadas. Pueden llegar a aparecer en estos lentes que se fijan angular. Son pérdidas de células endoteliales, pupila irregular, generar despigmento del iris, inflamación pues como posoperatoria, y también puede llegar a provocar a los destellos en estos pacientes. Ya tenemos los lentes que están fijados al iris, se basan en el diseño pues como de garra, que se incrusta pues ahí en el iris, y es un lente de una sola pieza que es rígido, fabricado de polimetilmetacrilato. Entonces digamos como de los más conocidos pues es el lente, el Artisan, que pues está hecho de este material rígido, que puede ser cóncavo o convexo, con una longitud de 7.2 a 8.5 milímetros. Vamos acá, una zona óptica de 5 a 6 milímetros, y esas ópticas van a estar fijadas al iris. Digamos, complicaciones que pueden llegar a pasar en este tipo de lentes, entonces que haya generación de inflamación en cámara anterior, en un posoperatorio temprano, puede causar glaucoma, atrofia del iris en los puntos de fijación, puede haber llegar un descentrado de este lente y pérdida de células endoteliales. Ya tenemos pues los que van a estar fijados en cámara posterior, digamos la bolsa capsular, que es el sitio pues ideal, una fijación que va a permitir una fijación simétrica del lente en la bolsa, con una cobertura que va a ser completa de la periferia óptica por el borde de la cápsulorhexis, ayudando pues a prevenir ese descentramiento y la inclinación del lente, además de que también evitar pues que se genere tanta opacidad de la cápsula posterior. Y pues además de que tampoco no haya como una interacción óptica entre la superficie posterior del iris. Se fabrican normalmente, tienen pues una gran variedad de diseños, pues de los que ya hemos hablado pues en transcurso, y normalmente pueden ser de una pieza o también pues de 3 piezas con un bucle abierto, o puede ser lentes de placa, como vemos en la imagen de abajo. Tenemos los que van a estar fijados en el sulcus ciliar, que estos normalmente en los casos de complicaciones de cápsula posterior durante la cirugía, entonces que haya un adecuado soporte residual de la cápsula, también se pueden fijar pues aquí en el sulcus. O cualquier lente intraocular que es colocado en el sulcus debe tener, digamos, suficiente espacio libre en el iris posterior, que se pueda obtener, digamos, una angulación óptico-áptica posterior. El diámetro general de estos lentes
normalmente tiene que ser mínimo pues de 13 milímetros para poder como mejorar el centrado y permitir que se fije pues esté estable en el surcos. La lente de cámara posterior de 3 piezas tiene, digamos, la ventaja de ser un poquito más delgada, y posteriormente esas ápticas angulados en forma de set van a minimizar como esa interacción a los tejidos uveales. Y ahora vamos a hablar pues de las características ópticas que pueden tener estos lentes. Entonces se pueden dividir según su aberración, en esférico a esférico, según su toricidad y según su foco en multifocal o monofocal. Entonces los lentes esféricos son como una lupa normal. Entonces los rayos que pasan por el centro del lente van a enfocar en el punto central de la retina. Y esos rayos que pasan por la periferia del lente, al ser la periferia un poco más delgada, van a enfocarse un poquito más adelante. Entonces, normalmente estos lentes esféricos tienen una curvatura que va a ser constante en la superficie, de la misma manera que una esfera pues tiene una curvatura constante. Sin embargo, la potencia del lente en diferentes puntos va a ser variable, como vemos acá en la imagen, lo que da como resultado un desenfoque relativo de los rayos de luz más periféricos. Entonces, debido a esa curvatura que es constante, estas lentes, digamos, son más fáciles sí de fabricar, sin embargo, digamos, su óptica no es tan buena. Estas lentes esféricas van a tener una aberración positiva, esférica positiva, y digamos, pues, desventajas es la aparición de aberraciones esféricas, obteniendo, digamos, 2 puntos focales, y esto va a generar que se genere a los nocturnos, dispersión de luz, disfotopsias, o los pacientes que también se pueden quejar de visión borrosa. Entonces ya aparecen pues los lentes asféricos. Entonces estos lentes tienen una curvatura que va a ser variable, pero una potencia que va a ser constante incluso en la periferia del lente. Entonces esto da como resultado el mismo enfoque de todos los rayos de luz, tanto centrales como periféricos. Y estos lentes, digamos, pues por estas características son un poquito más difíciles de hacer, pero su óptica va a ser mejor, dando una imagen más nítida y con mayor calidad. Entonces, en esta gráfica acá vemos cómo cambia la aberración esférica según la edad. Entonces, sabemos que la córnea tiene una cantidad de aberración esférica positiva a lo largo de los años, y que esta se compensa con la cantidad de aberración esférica negativa que presenta el cristalino en un paciente joven. Pero a medida que pasan los años, estas aberraciones del cristalino se vuelven más positivas. Entonces, por ejemplo, acá a mediana edad, el cristalino tiene una aberración 0, y a medida que se desarrolla la catarata, avanza hacia una aberración esférica positiva. Entonces, cuando se realiza esa cirugía de catarata, lo que se hace es incrementar aún más esa aberración esférica, ya que se extrae cristalino. Entonces, solamente contamos con la aberración esférica de la córnea, que es positiva. Y entonces, obviamente, si se coloca un lente esférico, va a aumentar mucho más esa aberración esférica positiva. Entonces, esos lentes asféricos van a dividirse en dos: esféricos negativos, que para balancear esa aberración esférica positiva que tiene el momento el paciente, y los lentes con aberración esférica de 0, que así no va, digamos, como a incrementar la aberración que ya tiene el paciente en ese momento. Entonces, ejemplos de esos, entonces tenemos esos lentes que son de superficie prolata anterior, como los de Tecnis, de Vision o Johnson & Johnson. Entonces, esos lentes de Tecnis le proporcionan, pues agregan 27 micras de aberración esférica negativa, proporcionando, digamos, mejoras en la sensibilidad del contraste y mejoras en la visión funcional en condiciones mesópicas y fotópicas. Otro tipo de lente de superficie prolata posterior son los de Christoph IQ, que agrega 18 micras de aberración esférica negativa. Y está otro tipo de lentes que son diseñados, pues son solamente esféricos, pero no corrigen ni empeoran la aberración esférica. Entonces, digamos que la ventaja de estos lentes asféricos neutros es la falta de degradación visual asociada con el descentramiento o la inclinación del lente. Entonces, digamos, ventajas y desventajas entre estos lentes. Entonces, entre las ventajas pues, que tienen estos lentes esféricos es mejorar la sensibilidad del contraste, mejorar la visión en condiciones mesópicas, y digamos es una buena opción en esos pacientes jóvenes, por lo que les mencioné anteriormente. Entre las desventajas,
pero pues que igual obviamente esto se puede llegar a corregir, es que requiere pues un buen centrado. Entonces pues obviamente si está descentrado va a inducir pues mayor aberraciones, disminuye la percepción profunda, va a ser un poquito más costoso y no va a haber diferencias significativas en condiciones fotópicas. Tenemos ya pues los lentes que se dividen pues según su toricidad. Entonces esos lentes tóricos tienen diferentes potencias en diferentes meridianos de la lente para corregir así el astigmatismo y van a estar disponibles como lentes monofocales o multifocales. Digamos que los lentes monofocales simplemente van a tratar el astigmatismo que es existente dentro del cristalino, pero no trata el astigmatismo a nivel corneal. Entonces, un ejemplo de ellos es el de Star Surgical, que fue de los primeros lentes tóricos aprobados por la FDA para corregir el astigmatismo corneal preexistente. Entonces, el primero que se creó fue un lente de silicona con una placa óptica que tenía unas marcas en la periferia para alinear la orientación, como vemos acá, para alinear la orientación de la corrección del astigmatismo. Entonces, los primeros lentes diseñados tenían pues agujeros que eran mucho más pequeños, como vemos acá, en la placa de la óptica, pero generaba, digamos, que hubiera mayor rotación y mayor descentración. Luego de la misma marca crearon esos mismos lentes, pero con agujeros un poco más grandes. Entonces había como mayor área de aposicionamiento en la cápsula y mejoraba, pues, digamos, estos problemas de descentramiento. Modelos, digamos, que existen de estos, de corrección de 1.5 dioptrías y 2.25 dioptrías. Otro lente que se empezó pues, a hablar bastante es el lente de Acrisof IQ tórico, un lente que es acrílico y este material pues digamos tenía una calidad en la superficie que era un poco más pegajosa y esto promovía mayor estabilidad a corto plazo y generaba también que hubiera como una capa de fibronectina y otros adhesivos tisulares naturales que estabilizaban el implante en la bolsa de la cápsula a largo plazo. También el diseño de las ápticas ayudaba pues como a estabilizar estos lentes. Digamos, son unas ápticas que son en L modificado con un bucle abierto y que tenía 3 puntos de referencia que vemos aquí. 3 puntos de referencia pues que eran de marcado, que era donde se iba a colocar pues el eje del lente. Y estudios en estos lentes ya han mostrado una rotación media que fue menos de 4 grados desde la alineación inicial y en el seguimiento a los 12 meses también no hubo cambios pues, en la rotación en cuanto a los grados que ya estaba alineado desde el inicio. Aquí hay que tener en cuenta en estos lentes que no se podría, digamos, que están contraindicados utilizarlos pacientes que tienen una inestabilidad sonular o una dehiscencia capsular, ya que se requiere pues como un complejo bolsa capsular lente estable para mantener esa estabilidad del lente y evitar pues su rotación. Entonces, cuando se va a iniciar pues como la cirugía para estos lentes, se hacen marcas en el limbo que van a permitir como la alineación del marcador del eje más adelante. Entonces, cuando se introduce el lente, las marcas del eje en el lente se colocan correctamente alineadas a las marcas que se realizaron pues al inicio. Y hay que tener en cuenta que un lente tórico pierde aproximadamente 10% de su efecto por cada 3 grados de rotación fuera del eje. Entonces, esto significa que se necesita una rotación de 30 grados para anular el efecto tórico del lente. Y una rotación de 10% o más degradará pues esa función óptica lo suficiente como para justificar un reposicionamiento del lente. Aquí les traje pues varios ejemplos de lentes tanto tóricos monofocales como multifocales que pues existen, que están comercializados según pues aquí sus características, pues el diseño, el material y pues el poder pues esférico que van a mejorar. Ya en cuanto a los lentes monofocales, entonces estos van a estar diseñados para corregir la visión en un solo punto concreto del espacio, sea lejos, intermedio o de cerca. Entonces aquí pues digamos como la base de estos lentes, entonces cuando los rayos de luz pues entran en el sistema óptico de una lente monofocal, la luz que sale converge en un solo único punto de enfoque en la retina.
Vemos que para estos lentes pues sí va a ser necesario utilizar lentes ópticos, pues como para mejorar el otro punto de enfoque que se requiere. Casi normalmente lo que se hace para que se utiliza estos lentes monofocales es para mejorar la visión de lejos, pero pues sin embargo también se puede obviamente para visión cercana. Y pues ejemplos de estos pues tenemos el Acrysof Acute o el Aquafold. En cuanto a los lentes acomodativos, son lentes que también son monofocales, generalmente fabricados en diseños especiales que permite pues el movimiento óptico anterior o los cambios de forma óptica en los esfuerzos de acomodación. Entonces, estos van a cambiar de posición dentro del ojo a la medida que se contrae este. Entonces, 1 milímetro de movimiento anterior del lente es igual a 1.8 dioptrías de acomodación. Entonces, lo que hace este lente es tratar como de imitar la habilidad natural del ojo para realizar ese foco. Pero digamos que puede tener un rango de acomodación un poco reducido y es variable. Entonces, además que puede tener un comportamiento incierto del lente dentro de la bolsa capsular. Y además que puede llegar a generarse fibrosis o limitación pues, en el movimiento. Ejemplos pues, de estos lentes. Entonces, uno de los primeros pues, en aparecer fue el lente de Cristalens de Bausch & Lomb, que fue el primero pues, en recibir pues, como la aprobación de la FDA como lente de acomodación. Es un lente que tiene una superficie que es modificada, fabricada en material de silicona de tercera generación, con un índice refractivo de 1.43. Este lente se fija mediante unas bisagras, como vemos acá en la imagen, adyacentes a la óptica y tiene unos pequeños ápticos curvos de poliamida que se ha demostrado que se fijan firmemente en el saco capsular. Otros ejemplos de lentes, pues que ya el material es acrílico hidrofílico, están los de Biocon, que están fabricados con copolímeros hidrofílicos, y otros ejemplos, pues el Accommodative o el Tetraflex. Aquí también traje una tablita, pues de los diferentes lentes que existen para acomodación intraocular, pues según su material, pues que obviamente la localización pues, de implantación es en la cápsula, el mecanismo pues, de acción que van a realizar y pues el objetivo de acomodación que tiene cada uno. Y entramos a hablar pues de los lentes multifocales. Entonces, como su nombre lo dice, va a tener pues múltiples focos. Entonces, va a permitir crear dos puntos focales primarios, generalmente para distancia, y uno para visión cerca. Sin embargo, digamos que estos lentes pues ofrecen una visión intermedia insuficiente, sobre todo pues lo de los lentes bifocales. Estos se pueden ser refractivos, difractivos o una combinación de ambos. Digamos que los lentes multifocales han mostrado una sensibilidad al contraste reducido en comparación a los lentes monofocales asféricos actuales. Y esto se debe a que la división de la luz entre los puntos focales y la pérdida de algo de luz enfocada debido a las zonas de fusión o a esa óptica difractiva. Entonces tenemos los lentes que son refractivos. Este modelo pues alcanza como una multifocalidad por sus diferentes zonas anulares de potencia refractiva. Entonces cuenta con unos anillos o zonas concéntricas similares a ondas que proporcionan una visión simultánea de cerca y de lejos. Y eso lo hace pues alternando estas zonas. Y tiene una transición esférica entre las zonas que proporcionan esa visión intermedia. Pero digamos que este diseño pues refractivo ha perdido un poquito como de popularidad con el tiempo debido al mayor problema con los halos y al deslumbramiento, provocando pues mayor pérdida de sensibilidad al contraste y por ende pues la calidad de la visión. Además de que sí requiere pues un adecuado centrado pues para que permita la mejor calidad de visión. Ejemplos de esto tenemos pues el lentes de Array de Abbott, que también pues fue aprobado pues por la FDA. Es un lente de 3 piezas fabricado en un material de silicona. Tiene un diseño óptico de la lente que es tipo zonal progresivo. Entonces cuenta con 5 zonas concéntricas y este lente incorpora pues una óptica de distancia dominante, que es, como les dije, como es zonal progresivo, también permite pues el enfoque de cerca. Entonces el centro del lente se utiliza sobre todo para la visión
a distancia, pero con un cierto efecto en distancias cortas. Y todas las demás zonas mezclan distancias tanto largas como cortas, proporcionando, digamos, 50% de luz para la visión de distancia, 13 para la intermedia y 37 para la visión cercana. Otro tipo de lente es este creado por Advanced Medical. Tiene un material de silicona y cuenta también con 5 zonas. Entonces, la zona 1, la 3 y la 5 permiten una visión lejana y la 2 y la 4 permiten una visión cercana. Entonces, dándole así pues 60% a la visión lejana y 40% entre cercana e intermedia. Aparecieron también los lentes que son difractivos. Este modelo pues está compuesto por una microestructura difractiva en zonas concéntricas que se acercan entre sí a medida que se alejan del centro. Entonces tiene una base de lente esférica que es monofocal, que le da la potencia de la lente y asocia este perfil pues difractivo que nos divide en diferentes órdenes, como vemos acá en la imagen, para una visión cercana, en el orden 1, y para una visión lejana. Entonces aquí hay que tener en cuenta pues como que la difracción se observa cuando una onda se distorsiona pues al tropezar con un obstáculo de dimensiones similares a la longitud de onda. Y que digamos que estos lentes se ha visto que no son tan dependientes de la dinámica de la pupila y son más tolerantes a su centrado, pero suelen afectar la sensibilidad al contraste en mayor escala. Entonces, ejemplos de estos, tenemos los lentes de Technics. Está el M900, que tiene un material de silicona, y el Z00, que tiene un material acrílico. Entonces, son prolatos modificados en su superficie anterior y tienen en su superficie posterior va a ser difractivo y está compuesto por 18 anillos. Entonces, este permite distribuir la luz entrante aproximadamente un 50% en un foco cercano y 50% en un foco lejano. Este es independiente pues, de la pupila y se ha visto pues, los 3 modelos diferentes que tienen pues, una adición de potencia óptica, va a ser de +4, 325 y 275 en su superficie posterior de la óptica. Aquí se habla también, pues se creó en esos lentes difractivos apodizados, y esa apodización es una innovación que apareció en el diseño de lentes difractivos. Todo lo que hace consiste en diseñar escalones de manera que la altura disminuya desde el centro de la óptica hacia la superficie, como lo veíamos acá, que va disminuyendo la altura hasta la periferia. Entonces, entre mayor la altura tiene ese escalón, más energía tiene en el foco cercano. Y conforme van bajando esos escalones, la lente da menos energía al foco cercano para dársela al foco lejano. Y en cuanto a la anchura, entre más anchura va a haber menor adición, menor adición tendrá el lente. Entonces, ejemplos de esos lentes difractivos apodizados, tenemos el Acrisoft IQ de Restor, que es un lente acrílico biconvexo que fusiona tanto la óptica difractiva en la superficie anterior, donde tiene un centro de 3.6 milímetros para distribuir esa luz entrante por igual a focos cercanos y lejanos. Y tiene un anillo refractivo alrededor de este centro para dirigir la luz hacia visión de distancia. Entonces, digamos que este diseño de lente reduce el deslumbramiento y el halo en condiciones mesópicas y escotópicas, cuando la pupila pues está potencialmente más grande. Pero digamos que cuando la pupila es un poco más pequeña, esa lente proporciona una visión cercana y lejana apropiadas. Pero en situaciones en que la pupila se agranda, como por ejemplo en las noches, la lente se convierte dominante en distancia, proporcionando una visión lejana apropiada y reduce un poco más la cercana. Entonces, esa óptica pues, apodizada de Restor equilibra la necesidad de visión cercana con un aspecto refractivo diseñado para mejorar el rendimiento pues, a distancia. Entonces, comparándolo, pues digamos como cuándo utilizar mejor uno refractivo o difractivo, igual también pues existe la combinación de ambos. Entonces, en los refractivos pues dependen un poco más de la pupila,
más que todo utilizados en los pacientes que son pues lectores de leve a moderado, los que hacen pues que pueden hacer actividades diurnas como pues sobre todo pues conducir en la parte del día, pues por la parte de la dependencia de la pupila, que hacen algún tipo de deporte o uso frecuente pues del computador. Y los difractivos pues que son un poco más independientes de la pupila, que tengan pues una lectura prolongada, manualidades detalladas o actividades pues que sean escotópicas, pues digamos son mucho más manejables este tipo de lentes. Y pues bueno, aquí es una tabla pues de los lentes bifocales que existen, pues tanto difractivos como refractivos, según pues sus adhesiones y su material. Entonces ya vimos pues que estos lentes permitían una visión cercana y lejana, sin embargo pues ofrecen una visión intermedia pues que va a ser insuficiente. Además que también pueden llegar a generar glare y halos y pues con esto pues desmejorar la parte de la calidad visual. Es por esto que se desarrollaron pues estos lentes trifocales, incorporando un tercer punto focal para visión intermedia. Entonces, ejemplos de esto, pues de hecho uno de los primeros en salir fue los de Fine Vision y tienen un material acrílico hidrofílico con un diámetro de zona de óptica de 6.15 milímetros. Otro lente también pues muy utilizado son los lentes de Atelisa, que también tiene este tipo de material y pues fueron los primeros lentes en aparecer. Ya luego llegó al mercado el Acrisoft Panoptis, que es un lente acrílico hidrofóbico que tiene un diámetro de 13 milímetros con una óptica central de 6 milímetros. Entonces esa zona óptica de 6 milímetros se compone de un área de difracción central de 4.5 milímetros con 15 zonas de difracción y un borde de refracción exterior. Entonces el área de difracción central relativamente es mucho más pequeño y tiene mayor utilización pues de la luz, con un 25% para cerca, 25% para intermedio y 50% para lejos. Y tiene pues como objetivo crear una buena agudeza visual, incluso pues en pupilas que están dilatadas. Entonces aquí pues la superficie anterior va a dar pues esa esférica con una aberración esférica negativa para pues como para compensar esa aberración esférica promedio que tiene la córnea. Normalmente se dice que este lente, digamos, es cuadrafocal, que crea un punto focal a 120 metros, pero digamos que este cuarto punto focal no es accesible para pues como el paciente, sino que la luz se difracta hacia la distancia con el objetivo de aumentar la eficiencia de la luz y crear una transición como más natural entre la visión cercana, intermedia y lejana. Entonces los focos se ubican aproximadamente a 40 centímetros para cerca, 60 para intermedio y ya pues como infinito para lejos. Y digamos que una diferencia que tiene este Panoptis con los demás trifocales es que pues el foco intermedio es a 60 centímetros y la mayoría de lentes trifocales es a 80 centímetros. Natalie, ¿me escuchas? Sí, Una de las formas más fáciles o esquemáticas de uno reconocer el funcionamiento de un lente es mirar su curva de desenfoque. Por eso es importante que la planteemos, ¿sí? Para que uno pueda ver primero qué es una curva de desenfoque, cómo funciona un ojo normal, joven, que puede tener pues eh, la acomodación plena y tener las tres distancias normales, y cómo se compara el funcionamiento de los lentes intraoculares, mono, bifocales, multifocales, etcétera, con respecto a esa curva. Bueno, para que lo... Y siempre que a ustedes les vayan a presentar un lente, etcétera, siempre miren la curva de desenfoque para poder mirar esta teoría que estás mostrando a tantos centímetros a distancia, cerca, intermedio, etcétera. Tiene mucho más fácil de verla en la curva de focos. sí, yo traje varios estudios que comparan varios lentes con la curva de desenfoque. Perfecto. Entonces ahorita la muestras porque Uh-huh. hay varios asistentes que son estudiantes menores, ¿sí? Es importante pues como emitir el concepto básico y luego aplicarlo a esto que estamos hablando. Sí. Listo, perfecto. Sigue.
Entonces, bueno, aquí pues uno de los estudios que les traje es un estudio observacional prospectivo con el fin de informar los primeros, digamos, resultados después de la cirugía de catarata con la implantación bilateral de un Panoptis. Entonces, querían evaluar ese rendimiento visual y se evaluó al mes después de la cirugía. Entonces, cogieron 116 ojos de 58 pacientes que recibieron pues este lente trifocal bilateral. Entonces evaluaron pues la agudeza visual monocular y binocular no corregida, tanto de lejos, intermedia y de cerca, un mes después de la implantación binocular de lentes Panoptis. Y digamos que la visión tanto monocular como binocular era alta y similares a las descritas pues por otros lentes trifocales. De hecho, pues la comparaban acá. Entonces el Panoptis, pues sobre todo pues hicieron como la semejanza a la agudeza visual intermedia, 60 centímetros. Entonces esa Panoptis fue de 0.12 logmar, Atelisa, que fue entre 11 y 0.13 logmar, que pues fue muy similar. Y digamos que la Fine Vision no es que haya tenido pues malos resultados, pero pues igual digamos fue un poquito inferior en comparación a la Panoptis y la Atelisa. Y digamos que al principio, pues en ese estudio decían pues que una de las preocupaciones que tenían sobre esa tecnología trifocal era que la distribución de luz para crear un foco intermedio pudiese interferirse con los focos de lejos y de cerca y pues reducir esa agudeza visual. Sin embargo, pues se vio que la visión lejana y cercana sin corregir que se logró pues en estos pacientes fue muy similar a la de otros estudios con lentes bifocales, lo que sugería pues que la adición de un foco intermedio no interfería con otros focos. Aquí pues se realizó pues esa curva de desenfoque monocular para determinar digamos el verdadero rango de enfoque proporcionado por esta lente. Entonces, las curvas de desenfoque monocular para el Panoptis, pues, en este estudio en particular, mostró pues dos picos, que fue en 0 y aquí en -2, pero digamos que la agudeza visual se mantuvo pues buena en este rango, que fue de un logmar menor de 0.1, como vemos acá. Y pues digamos que estas curvas de desenfoque, pues en el estudio que nos planteó, sugería que los pacientes tendrían un rango satisfactorio de visión intermedia. Igualmente pues se evaluó la sensibilidad al contraste, encontrando buenos valores. Entonces, valores fotópicos medios de 2.05, 1.097, 1.79 y 1.56 para 3, 6 y 12, 18 CPD respectivamente. Entonces, tampoco hubo una diferencia significativa en los valores mesópicos que mostraban. Entonces, aquí digamos que concluyeron que también la sensibilidad al contraste era alta, lo que sugería pues que la dispersión de la luz pues era baja. Entonces, pues, digamos que en este estudio pues sí mostró pues que había un buen rendimiento visual en estos lentes trifocales nuevos. Aquí unos ejemplos de lentes trifocales que están en el mercado, pues el que mencioné de Fine Vision, Atelisa y pues el nuevo que es de Panoptis. Ahora pues hablando pues de los lentes de profundidad de foco extendido, estos lentes se basan pues en crear un punto focal alargado único para mejorar la profundidad de enfoque, con el objetivo de proporcionar un rango continuo de visión. Entonces este enfoque alargado está destinado a eliminar pues como esa superposición de imágenes cercanas y lejanas causadas por algunos lentes monofocales tradicionales. Entonces esa profundidad de foco pues va a depender también de factores como el tamaño de la pupila, aberraciones oculares y la frecuencia pues de estímulo o la longitud de onda. Entonces, en los lentes EDOF, la elongación de foco se obtiene principalmente con dos métodos diferentes, con el uso adecuado y la combinación de aberraciones y con la utilización del efecto estenopeico. Entonces, estas nuevas lentes van a proporcionar una visión intermedia y lejana un poco más uniforme, con menos fenómenos fóticos, entonces menor deslumbramiento y aparición pues menor de halos en comparación a los lentes multifocales. Digamos que una desventaja que puede llegar a surgir con estos lentes es que se puede llegar a disminuir la calidad de imagen de la retina si la cantidad de aberración aumenta excesivamente. Entonces, hablando del uso de aberraciones, entonces la inducción de aberraciones esféricas en las lentes EDOF
significa que las ondas de luz entrante se extienden en un plano longitudinal. Entonces, algunos estudios han evaluado pues, ese efecto de la adición de aberración esférica o peso coma en la ampliación pues, de la profundidad de campo. Entonces, para tamaños de pupila entre 3 y 6 milímetros, se puede producir un incremento entre 0.4 dioptrías y 0.7 dioptrías aproximadamente, con la adición de 0.3 a 0.6 micras de aberración esférica negativa respectivamente. Entonces, digamos que estas lentes con aberración esférica negativa intentan simular la aberración esférica negativa del cristalino, pero al mismo tiempo con un aumento de foco. Entonces, hay dos ejemplos de estos. Entonces, están las EDOF híbrida. Entonces, como su nombre lo dice, pues combina una zona que es refractiva externa para visión lejana y una zona difractiva interna para visión lejana e intermedia. Y ejemplos de estos está pues el lente de Symphony, que ya ahorita les voy a hablar un poquito de ese. Y se ha creado un nuevo tipo de lentes EDOF que es puramente refractivo, que se basa en combinaciones de aberraciones esféricas. Entonces, el ejemplo de este es el Mini Well Ready de SIFI. Entonces, esta lente tiene 3 zonas circulares, cada una con un perfil pues esférico diferente. Entonces, una zona central que va a inducir una aberración esférica positiva, una intermedia que induce una aberración esférica negativa y una monofocal esférica en la que permite, en la periferia, perdón, que lo que produce pues es un agrandamiento pues del foco. Digamos que para estos lentes hay que tener en cuenta las aberraciones corneales preexistentes y el centrado pues del sistema lente intraocular y globo ocular. Entonces, una de las cosas importantes en la diapositiva anterior, tener en cuenta del uso de aberraciones es que, por ejemplo, en pacientes que hemos operado de cirugía refractiva hipermetrópica con ablaciones usualmente superiores a 3 dioptrías, les estamos induciendo una aberración esférica negativa importante y esto les produce este efecto que estás mencionando de elongación, ¿sí? O aumento en la profundidad de foco. Es decir, si operamos a un paciente de catarata con un lente monofocal en un paciente que tiene una aberración esférica negativa alta, pues vamos a encontrar por qué estos pacientes pueden ver de lejos, pero también tienen una visión intermedia bastante buena. Entonces, ese es el concepto que estás describiendo allí, en los pacientes pues, que tienen córneas vírgenes, etcétera, aumentarles esta aberración esférica negativa a expensas del lente intraocular. Bueno, por eso es muy, muy importante tener en cuenta la córnea del paciente para poder tener pues, una elección apropiada del lente que queremos, de acuerdo al concepto de o monofocalidad, o multi, o foco extendido. ¿Listo? ¿Alguien? Sí, yo quería hacer como algo anecdótico, y es que hace algunos años, antes de que conociéramos los lentes de foco extendido, porque llegaron primero los multifocales, ¿no? Los EDOF llegaron fue mucho después, y cuando yo ponía, o sigo poniendo mucho IQ, que fueron los primeros lentes asféricos que yo comencé a poner, y comencé a notar, y creo que algunos colegas también, cuando comentábamos en pasillo, que algunos pacientes lograban curiosamente ver bien de cerca o con una visión como intermedia, pero en el momento pues yo no entendía por qué estos pacientes lograban, a pesar de no ser un lente de EDOF o lente multifocal, lo único que tenía era que era esférico. Y con el tiempo, pues, como que comenzamos a ver, pues, todos estos conceptos de foco extendido y las aberraciones esféricas, ya fueran positivas o negativas, comencé a entender que seguramente en aquellos pacientes que lograban una visión como aceptable de cerca, porque los pacientes le decían a uno que estoy pudiendo leer, y que uno decía, pero ¿cómo hace? Entonces, muy seguramente estos pacientes tenían una aberración
que al ponerle la lente esférico aumentaba su aberración esférica negativa y eso les daba profundidad de foco. Y ese es el concepto que están manejando los lentes monofocales plus, que es jugar con las aberraciones esféricas, ya sean negativas o positivas. En el caso de las negativas, como los Ray-Bans, y en caso de aberración esférica positiva, como son los Ray-Ban MB, que creo que ahorita Natalie va a hablar. Sí, será el comentario. Gracias, Gerson. Adelante entonces, Natalie, continúa. Listo, doctora, gracias. Entonces, bueno, uno de ejemplo pues, de esos lentes es el Technics de Symphony. Es un lente pues, difractivo, biconvexo, que es independiente pues, de pupila y combina pues, una superficie difractiva acromática con un diseño de Echelette, que era lo que les había mencionado, que son zonas pues, de lentes que son difractivos anulares, que son espaciadas pues, alrededor del eje óptico del lente. Entonces, esa superficie acromática tiene como objetivo corregir las aberraciones cromáticas y mejorar esa sensibilidad al contraste. Y el diseño de Echelette, que es un tipo pues como específico de rejilla de difracción, tiene como objetivo pues ampliar pues ese rango de visión. Su diámetro total pues es de 13 milímetros con una zona óptica que es de 6 milímetros y el espectro de potencia disponible va de más 5 a más 34 dioptrías, incorporando pues un filtro absorbente de lente de luz ultravioleta y permite que casi toda la luz se transmita pues a través del lente con una reducción en las aberraciones cromáticas. Y tenemos pues el Mini Well Ready, que es de SIFI. Esta óptica se basa puramente en aberraciones y la lente tiene un diseño óptico que es esférico doble. Entonces tiene una superficie óptica que se divide en 3 zonas anulares diferentes. Una zona interna y media que tiene diferentes aberraciones esféricas con signos opuestos, mientras que la externa tiene una zona que es monofocal, un diámetro pues, de 10.75 milímetros, con un diámetro de superficie óptica de 6 milímetros y tiene una adición equivalente esférica de más 3 dioptrías. Entonces, digamos que se ha visto pues, que esta lente pues, manifiesta una buena calidad óptica en un amplio rango pues, de desenfoque y las características de la función de transferencia de modulación se ven fuertemente, pues, sí aquí afectadas un poco pues, con el tamaño de la pupila. Y tenemos el efecto estenopeico, que es otro fenómeno que permite obtener una mayor profundidad de foco. Entonces, se decía que pues al aumentar el tamaño de la pupila, la profundidad de campo disminuye y en consecuencia la profundidad de foco. Entonces, digamos que siguiendo este principio, el uso de una máscara opaca estenopeica, como la que vemos acá en la imagen, incrustada en el lente monofocal, podría producir ese efecto estenopeico y mejorar la profundidad de foco. Entonces, si estas lentes tiene una apertura central que es de 1.36 milímetros que permite que solo la luz central enfocada llegue a la retina y bloqueando esa luz periférica que estaba pues, desenfocando. Y eso permitía pues, que haya una profundidad de foco ampliada y una alta calidad sin zonas pues, de transición borrosa. Entonces, ejemplo de esto es el C8 de Aquafocus, que es un lente acrílico hidrofóbico. Tiene un diámetro total de 12.5 y una óptica de 6 milímetros con una apertura de 1.36 milímetros. Otro lente pues, que empezó a aparecer pues, aquí en el mercado pues, es la Christoph IQ de Vivity, que es un diseño único en su tipo por la tecnología que utiliza, que es una tecnología X-Wave no difractiva, que contiene 2 elementos de transición de superficie lisa en los 2 milímetros centrales, que digamos es este circulito pequeño que vemos acá. Entonces, ese primer elemento de transición es una meseta lisa ligeramente elevada, que es de un micrómetro, y el otro elemento de transición es un ligero cambio de curvatura. Entonces, este lente Vivity utiliza pues una zona óptica central que va a formar el haz
Entonces cambia el frente de onda de estos haces de luz centrales para alargar la profundidad de foco. Y esto brinda un rango más amplio de buena visión sin gafas, con pacientes que ven al menos una línea mejor, para intermedio y de cerca en comparación a otros lentes monofocales. Digamos que el costo en términos pues, de calidad óptica es una pérdida de contraste leve que puede notarse sobre todo en las noches. Y va a proporcionar pues un rango de visión ampliado de lejos a cerca, permitiendo una agudeza visual de 20-20 a distancia, 20-25 o mejores visiones intermedias y más o menos de 20-32 a 40 centímetros. Entonces aquí, por ejemplo, lo comparaban en la curva de desenfoque, este lente Vivity con un lente monofocal y se veía pues que igual sí había una mejora pues sobre todo pues en visiones intermedias comparado pues con el lente monofocal. Aquí en esta gráfica comparamos cómo es el rango de visión. Aquí pues lo hace pues primero pues con un paciente joven y pues a través de la edad y el rango de visión y cómo es la calidad de este. Entonces, como les había mencionado al principio, pues obviamente en un paciente joven, pues que tiene su cristalino y su córnea normal, pues el rango y la calidad de visión pues va a ser muy bueno. A medida que lo pasan los años, pues obviamente pues ese rango de visión va disminuyendo y cuando se crea pues esa catarata, tanto la calidad como el rango pues disminuye significativamente. Entonces, en la línea, pues, amarilla, vemos los lentes monofocales que sí brindan pues una buena calidad de visión, pero tienen un rango de foco que pues es estrecho, que es según lo que se le implante pues en ese paciente, si es de lejos o de cerca. Ya tenemos los lentes trifocales, que es la línea caguamarina. Aquí, por ejemplo, lo comparan con una lente Panoptis. Vemos que brinda un rango de visión más amplio sin gafas, pero la calidad de imagen podría llegarse a ver afectar un poco, reduciendo pues la sensibilidad al contraste y generando deslumbramientos, halos o anillos nocturnos. Y ya tenemos pues aquí lo comparan con el Vivity L2, que es el naranja, que tiene pues permite una mejor visión a distancia e intermedia y también de hecho igual la calidad de la visión es un poco mejor en comparación al trifocal, pero pues sí puede llegar a tener también igual en algunos casos halos o pues deslumbramientos, sobre todo pues en las noches. Pero pues comparándolo digamos que es un poco menor en comparación pues a lo que se ha visto con los trifocales. En este estudio que les traje acá, pues que se quería comparar como el rendimiento visual en los pacientes que se les implantó dos lentes trifocales, en este caso fue Fine Vision y Panoptis, y lo comparaban con un lente de un EDOF, que es en este caso pues es el Symfony. Entonces se cogieron 23 pacientes que recibieron Fine Vision, 7 pacientes recibieron el Panoptis y 15 recibieron el Symfony. Entonces se vio que en los lentes trifocales, en ambos, digamos que hubo una mejor visión, una mejor calidad y rango de visión en la visión cercana, tanto de 33 a 40 centímetros en comparación pues con el EDOF. Y el lente EDOF tenía una mejor visión a una distancia intermedia, en este caso pues fue a 1 metro, cayendo casi una línea en la agudeza visual a 67 centímetros y a 33 centímetros que fue evaluada. Acá se compararon pues las curvas de desenfoque de las tres lentes, entonces digamos que el comportamiento fue un poco pues similar pues en los tres rangos para todas las vergencias, con excepción de la visión intermedia, que sí hubo, digamos, pues mejores resultados en esos pacientes que tuvieron el lente de EDOF en comparación con los trifocales. Entonces, siendo de 0.12 logMAR, aquí en comparación pues con los otros dos. Y pues fue una PD pues de menos 0.05, que fue pues estadísticamente pues significativa. Igual se vio que tuvieron los tres un buen rendimiento pues visual. Y además también se comparó la función de sensibilidad al contraste con deslumbramientos y fotopsias y en los tres pues también fue similar. Solamente pues hubo este pequeño cambio pues aquí en la visión intermedia.
Ya también aparecieron esos lentes que son pues mono-EDOF, aunque pues son unos lentes de profundidad de enfoque ligeramente ampliado. Entonces pues tampoco es que, o sea, no son bien llamados pues EDOF porque no es de profundidad de foco ampliado. Ejemplo de estos son estas técnicas de Technics Enhance, que es un lente monofocal que tiene, incorpora pues una superficie que es posterior esférica y una superficie anterior asférica modificada. Entonces crea un pequeño aumento continuo en la potencia de la lente central dentro de un diámetro de 1 milímetro. Entonces el borde de la óptica tiene un diseño esmerilado para reducir los posibles efectos de deslumbramiento en los bordes y está disponible en rangos completos de más 5 dioptrías a más 34. Otro ejemplo de estos lentes mono-EDOF es el Isopure, que es un lente monofocal acrílico hidrofóbico disponible en más 10 a más 30 dioptrías y es un lente asférico en superficie tanto anterior como posterior. Es no difractivo, lo que hace que es manipular la aberración esférica, aumentando la aberración esférica negativa y pues esto también le permite pues ampliar ese foco, sobre todo en la parte intermedia. Y otro de los lentes que también se caracterizan por ser mono-EDOF son los de Ray-Ban MB. MB significa pues monovisión mejorada y es un lente que está diseñado para extender su profundidad de enfoque para una visión interrumpida de mayor calidad en todo el rango visual, de intermedio y de lejos. Y está diseñado con una superficie anterior que es esférica y una zona óptica interna única que induce una aberración esférica positiva controlada para ampliar la profundidad de campo sin comprometer la agudeza visual en condiciones de poca luz. Entonces, digamos, lo que hace es complementar esa aberración esférica corneal positiva natural para que haya menos desviaciones de la forma esférica natural. Entonces, si aumentamos esa aberración, se proporciona mejor rango de visión. Y pues está disponible hasta 2.25 dioptrías de profundidad de visión ampliada con una compensación de 1 dioptría. En este otro estudio pues, que les traje, quería evaluar la efectividad y la seguridad de 2 lentes intraoculares. En este caso era un mono-EDOF, que era pues el Technics Enhance, y un lente monofocal estándar. Entonces se cogieron 139 pacientes, se les implantó bilateralmente, a 67 es un Technics Enhance y a 72 un monofocal estándar. Se siguieron por 6 meses y se evaluó pues tanto la agudeza visual como sensibilidad al contraste. Entonces, se evaluó la visión intermedia, media, con corrección y sin corrección, tanto monocular como binocular en los 2 grupos, viendo que había una mejora significativa en el grupo monofocal modificado, pues mejorado, en comparación con el grupo monofocal tradicional, que había una mejora. Entonces, acá vemos, había una mejora de una línea en equivalente. Aquí era pues sin corrección y con corrección. Y tenía pues cada uno una P pues que era significativa pues en comparación. Y en cuanto a la visión lejana monocular, sí la lente monofocal estándar tenía una mejor visión de lejos, pero digamos que las lentes mono-EDOF no eran inferiores, pues los resultados no fueron inferiores en comparación a estos lentes estándar. En la curva de desenfoque binocular mostraban que las lentes mono-EDOF tenían una mejor agudeza visual media, aquí entre menos 0,5 y menos 0,2 en comparación con la lente monofocal estándar. Y entonces la lente mono-EDOF y los resultados de estos estudios demostraron que también en la parte de la sensibilidad al contraste, pues era muy similar en ambos lentes. Entonces los resultados de estos estudios demostraron pues como una seguridad y una eficacia pues de la lente mono-EDOF, que era pues la que se quería pues que era pues como la lente nueva que se quería comparar con los lentes monofocales, y mostraba pues que había una evidencia de una mejora en la visión intermedia con una visión a distancia que era comparable y pues como un perfil de disfotopsias muy similar al de un lente monofocal estándar. Entonces, pues que había una buena seguridad y efectividad de esta lente. Aquí también pues empezaron a aparecer ya
Estas son como más novedosas, unos lentes trifocales que acoplan el concepto de EDOF, como los lentes de Synergy. Entonces, esto proporciona un foco extendido continuo de alto contraste. Así proporciona una buena visión de lejos y acerca, incluso en condiciones de poca luz. Entonces, lo que hace es eliminar esos espacios visuales presentes en la tecnología trifocal y otras tecnologías multifocales, ofreciendo, digamos, a los pacientes la libertad de, pues, como de enfocarse dentro del rango que ellos quieren. Entonces, tiene una tecnología de filtrado violeta que demuestra una reducción en la intensidad de halos para ciertas actividades, como por ejemplo, digamos, conducir en la noche. Y está compuesto también de unos anillos de difracción, en alguno de los cuales dividen la luz entrante en diferentes puntos focales. Un estudio que se publicó pues el año pasado quería evaluar pues los resultados clínicos proporcionados por esta nueva lente y que pues fue la lente de Synergy y fue un estudio pues que se realizó prospectivo, observacional, donde se evaluaron 54 ojos de 27 pacientes a los cuales se les implantó el lente y se les siguió por 3 meses, logrando una buena visión intermedia y cercana tanto en condiciones fotópicas como mesópicas. Y aquí en la curva pues de desenfoque binocular reveló que la agudeza visual media era superior a 0.3 logMAR en el intervalo de entre +1 y -4 dioptrías y superior a 0.10 logMAR entre +5, más 0.5, perdón, y -3 dioptrías. Entonces, pues se vio que ese modelo, pues este nuevo modelo pues que está surgiendo, se puede utilizar para cirugías de cataratas y es capaz pues como de restaurar esa función visual al tiempo que proporciona una buena visión intermedia y cercana, tanto en condiciones fotópicas y como mesópicas. Y pues aquí también se evaluó en ese estudio pues como la satisfacción del paciente y de hecho pues en las encuestas que se realizaron pues había una buena satisfacción por parte de ellos. Y este pues otro estudio que se realizó pues de los mismos autores que también fue el año pasado, era una serie de casos comparativos prospectivos donde se quería evaluar y comparar los resultados clínicos después de la cirugía de cataratas con la implantación de 3 tipos de lentes. Entonces aquí compararon el Synergy, el PanOptix y el Fine Vision. Entonces cogieron 180 ojos de 90 pacientes y dividieron pues 30, 30, 30 en cada grupo y se realizó pues un seguimiento por 3 meses. Se vio pues aquí que el Synergy se obtenía una mejor visión intermedia, al igual que visión cercana. Sin embargo, se vio que los 3 lentes trifocales evaluados proporcionaban una rehabilitación visual que era efectiva. Y pues acá pues en la curva de desenfoque, bueno, no se ve tan claro, pero el Synergy, que es el azul clarito, vemos que sí hay una ligera mejora en comparación pues a los otros dos en cuanto a la visión intermedia y digamos que es como ese rango pues de ese enfoque pues va a ser continuo. De hecho pues ellos hablaron que había una P de 0.026 pues que era significativa en comparación a los otros dos lentes trifocales que se estaban evaluando. Igual, pues lo que les dije, encontraron que los 3 lentes tenían, pues, proporcionaban pues una rehabilitación visual que pues fue muy buena. Y acá pues les traje pues una tabla de las opciones de lentes multifocales, pues tanto de EDOF como mono EDOF que pues están comercializados y sus características. Digamos que aquí hay que pues como conclusión grande es que pues el lente pues hay que pues debe basarse, la opción pues de escoger un lente debe basarse siempre pues como en las condiciones oculares de los pacientes, los requisitos diarios que ellos tienen de visión a diferentes distancias. Entonces obviamente pues esto influye mucho pues el trabajo en el que ellos se mueven y pues en los estados pues como funcionales y las características que tienen diferentes lentes multifocales y en estos casos los nuevos como para escoger el mejor lente para el paciente. Entonces digamos que hay que tener en cuenta muchos factores como para poder elegir el tipo de lente más adecuado según el paciente y así pues tratar de mejorarle la visión y de pues la calidad de vida del paciente. Y eso era lo que les traía el día de hoy.
Muchas gracias, Natalie. No solamente saber qué hace el paciente, que obviamente es importantísimo, cuáles son sus principales necesidades visuales, sino qué condiciones tiene el ojo de ese paciente para poder tener implantado uno u otro lente, ¿no? Eh, no- Merceditas, Adelante, Osquitar, hola, ¿cómo te bienvenido. va? Muy bien. Pues muy buena la presentación de Natalie, felicitaciones. No, simplemente Gracias. digamos, concretar algunos conceptos que nos dio Natalie. Adelante. Como ustedes pueden ver, no hay un lente perfecto. De hecho, esa última tabla es un poquito intimidante de ver la cantidad de tipos de lentes, cómo los van modificando, con más aberraciones, con menos aberraciones, combinado con anillos, sin anillos, lo cual nos da una clara muestra de que no hemos llegado todavía ni vamos a llegar pues a un lente perfecto. Es lo que dice Merceditas, es buscar el paciente adecuado para el tipo de lente adecuado. Yo hace como un año me he ido cambiando a los EDOF, he ido pasando de los trifocales a EDOF, tal vez por la práctica nuestra como corneólogos, donde tenemos muchos pacientes con ojo seco, con problemas en la córnea, pacientes post cirugía refractiva, que son pacientes que no tienen un buen desempeño con un lente trifocal o multifocal. Entonces nos ha ido, en el caso mío, me ha ido corriendo, o sea, los EDOF me han dado como una nueva opción para mis pacientes con catarata. Y yo diría que esto, la sensación que yo tengo en este momento digamos, los lentes Vivity son los que mejor visión cercana dan de los EDOF. El iHands y el Ray One, que son los que estoy poniendo más en este momento, no dan tan buena visión cercana. Sin embargo, digamos que esos lentes están tan bien hechos para hacer una monovisión, digamos, con menos miopía. Si uno induce 0,75 o una dioptría de miopía en un ojo, el paciente queda muy satisfecho con esa monovisión y la verdad es que los síntomas adversos de la monovisión no son tan marcados. De modo que hay que mirar también, hay que ayudarle, digamos, a los EDOF, porque no solamente es las aberraciones que se inducen, que entre otras cosas hay que buscar el punto intermedio, porque si se inducen muchas aberraciones buscando mayor efecto de visión cercana, pues la calidad de la visión se va a degradar. De modo que uno le puede ayudar al paciente con un poquito de miopía, de pronto inducirle o que quede un poquito de astigmatismo, y eso le va a dar una visión cercana muy buena, bastante buena, digamos, sin muchos efectos, sin muchas disfotopsias. Gracias, Osquitar. Muy importante lo que acabas de decir. Natalie nos ha paseado desde los años 50, donde el doctor Ridley empezó con este fascinante mundo de los lentes intraoculares y que ha, pues mejor dicho, mejorado la expectativa de calidad de visión en los pacientes pseudofacos, bueno, o que tienen catarata, hasta el concepto nuevo del foco. En estos lentes, porque el foco extendido mejor media y sorpresiva. Doctora, se le está yendo el sonido. Funciona. Pacientes en donde no es posible implantar un lente trifocal, que de hecho para mí, ¿sí? Porque definitivamente la calidad o la cantidad, mejor, de visión cercana es mejor, pero obviamente a costa de algunas dificultades, aberraciones, disfotopsias, etcétera, que ese es el tema que vamos a manejar en la próxima sesión. Tú nos paseaste por el concepto de IDOF desde el aumento de aberraciones para lograrlo,
el concepto de estenopeico con el AcuFocus, el concepto del X-Wave con el Vivity, etcétera. Entonces ven que foco extendido no es solamente una plataforma y una tecnología, son muchas cosas las que nos pueden aumentar esta profundidad de foco para lograr una buena visión a distancia intermedia, en algunos casos ayudándole, como estaba hablando Osquitar, con una mini monovisión a mejorar la visión cercana. La próxima semana entonces continuamos con el tema de disfotopsias, muy importante, relacionado con los lentes intraoculares. Muy importante, Natalie, considerar los factores del paciente, ¿sí? Que pueden incrementar las disfotopsias, primero, tamaño de la pupila, presencia de gutas endoteliales, etcétera. Hablar del concepto de ángulo, capa, alfa, etcétera. Okay. Y obviamente los factores de los lentes combinados con estos del receptor, que es el paciente, para inducir las disfotopsias. ¿Cuáles son las aproximaciones para tratarlas? Porque eso tampoco pues es un tema que esté inventado, como acaba de decir Osquitar, con los lentes intraoculares, en donde no existe el lente perfecto. Los que tenemos muchos años de práctica hemos visto desde los lentes básicos hasta esta explosión de desarrollo de los lentes, y eso seguirá siendo así hasta tratar de acercarse lo más posible al supuestamente lente ideal. Entonces, muchas gracias, muy bien presentado tu tema, muy completo, y seguimos la próxima semana con lo que acabamos de hablar, disfotopsias, y la siguiente semana con el tema de queratitis neurotrófica y la revisión del tema de cirugía de neurotización corneal, que es una cosa novedosa y es algo que todos los corneólogos debemos al menos estar bien informados para poder ofrecer a nuestros pacientes, afortunadamente escasos, esta alternativa. Muchas gracias de nuevo a todos también por su asistencia. Que tengan un feliz resto de día y semana. Muchas gracias, doctora. Que esté bien. Gracias, Mercedita. Gracias. Buen día a todos. Gracias, lo mismo, doctor.